Buen fin de semana hasta el lunes. Gracias igualmente. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Bien. Bien. Primero, ¿cómo analizás la llegada de Pichetto al gobierno? Y bueno, lo que dijo hoy, ¿no? Que le saltó este tema de ligarlo a Axel con el comunismo, ¿no? Bueno, vamos a separar las dos cuestiones. Yo creo que la llegada de Pichetto al gobierno, a la fórmula, es una jugada de corto plazo que tiene que ver con la precariedad que tiene el sistema financiero argentino y que tiene la economía en general. Creo que lo que quiso hacer Macri es efectivamente intentar que se calmaran los mercados. Independientemente de que cuando se calman los mercados, como dijo Alberto Fernández, se le hace más difícil la vida a la gente, pero la jugada fue esa. Es una fórmula imaginada fundamentalmente en Wall Street y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pichetto estuvo en abril allí, volvió ya casi como candidato, te diría, y además maravillado de lo que él califica una democracia liberal y capitalista y republicana, que no tiene nada que ver con la Argentina, porque en la Argentina precisamente lo que hay es un colapso del capitalismo, no hay capitalismo exitoso en nuestro país. Si fuera exitoso no estarían cerrando comercios de a decenas por día, no estarían bajando las persianas de las fábricas, la gente no estaría perdiendo ingresos, no solamente los trabajadores, los jubilados, los profesionales. Es un capitalismo en crisis el de la Argentina. Y desde el punto de vista de la República, cuando él dice esto enfrenta a la República con el autoritarismo, no sé a qué se refiere, porque la vulneración que hay en la Argentina del Estado de Derecho, la pulverización de la República no tiene precedentes, no solo del 83 en adelante, sino en ninguna etapa democrática. Pero además esto, ¿no? Que es lo que decís es interesante, Leopoldo, porque esto que se había dicho antes de ser electo como compañero de fórmula, ¿no? Un proyecto democrático como el de Macri o antidemocrático. No, es exactamente al revés. Macri no expresa la democracia, mucho menos la república. En un país donde, bueno, hay una red de espionaje estatal como la que se ha descubierto, donde se fabrican causas, se implantan testigos truchos, se coaccionan personas para que se arrepientan, tenés un fiscal en rebeldía, escondiéndose por los pasillos de Comodoro Pi, las causas del presidente son ocultadas como la del Correo, con un presidente que hizo una persecución y que está haciendo una persecución política contra el juez Ramos Padilla, precisamente tratando de coaccionarlo con el Consejo de la Magistratura, llevándolo a juicio político. Hoy, dejándolo de lado, a pesar de que salió primero en una terna para el juzgado federal y pasando al que estaba en el lugar 22 al lugar primero. En un país donde ocurren todas estas cosas, lo menos que hay es república. Y donde hay una catástrofe económica con menos inversión pública y privada, con caída de los ingresos, etcétera, el capitalismo no está funcionando. Así que todo lo que dice Pichetto no tiene nada que ver con la realidad. Es el libreto que él trajo de Estados Unidos. En cuanto a lo que dijo de Kicillof, yo te voy a decir algo. Mira, yo en la vida política, en general, respeto al adversario, ¿no? Sí. He pasado muchos años en el Parlamento, o pasé muchos años por el Parlamento, y aún con aquellos que tengo enormes diferencias políticas, uno le gana un respeto, ¿no? Y mira, a mí me pasó con el senador Pichetto, también he estado con él en el Parlamento mucho tiempo. Lo de hoy me dio lástima, pero lástima por él, porque se parecía al general Videla, hablando en el año 76. Y además a la gente no le importa eso, porque en realidad a la gente ¿qué le importa? Le importa que con Kicillof, ya que hablaste hoy del tema de la leche, se consumían 217 litros de leche por año y hoy se consumen 183, en una caída permanente. O se accedía a poder comer carne, o se accedía al pan, no se destruían puestos de trabajo. Esta es la realidad, que él no puede ocultar con una expresión macartista y persecutoria de esta naturaleza. Yo tengo la preocupación, y lo dije antes, de que esta va a ser la campaña más sucia que seguramente ha registrado la historia argentina. ¿Por qué? Porque estamos en manos no de un grupo político que ha fracasado, estamos en manos de un grupo mafioso, que no tiene códigos, no tiene reglas de juego de ninguna naturaleza. Estamos en manos de una mafia que se comporta en la justicia como mafia, en los medios dominantes de comunicación como mafia,
en la economía como mafia, porque si vos analizás todos los negocios que ha hecho el Estado, todos los ha hecho con el Grupo Macri. Nosotros venimos ahora de denunciar con Tailade un negociado gigantesco de los peajes, pero gigantesco. Sí, Estamos sí, hablando de 500 millones de dólares que se le regaló a la empresa Usol, donde también participaba el Grupo Macri. O si seguís todos los negocios del Estado, el Paseo del Bajo, siempre terminás en una empresa de Macri. Bueno, se le regalaron 500 millones de dólares, se autorregalaron 500 millones de dólares. Bueno, estamos en manos de un grupo mafioso y los mafiosos no tienen ningún límite. Entonces, por eso esta campaña va a ser sucia. Lo dijo Durán Barba en un reportaje hace 20 o 30 días en Brasil. El presidente ha decepcionado mucho, pero el miedo es más fuerte que la decepción. ¿Qué te está diciendo? Claro. Vamos a instalar una campaña del miedo. Y hoy la empezó Pichetto con este cuentito de los comunistas que están escondidos, toda una pavada, pero que es peligrosa porque nos retrotrae al pasado. Sí, y en el pasado está lo peor. Ya pasamos ese pasado, que es el peor. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que se está enfrentando aquí es ese pasado y el futuro. En realidad, el presente y el futuro. Acá se decía recién, por ejemplo, en relación a la deuda, que va a haber un grave problema en los próximos 4 años. El gobierno que viene con un mandato de 4 años. Yo ahora no recuerdo con exactitud, tal vez ella me pueda ayudar, pero en los próximos 4 años, del 2020 en adelante, los vencimientos de capital e intereses son cercanos a 160.000 millones de dólares aproximadamente, en los próximos 4 años, 2020 al 2024. Y tenemos por lo menos 33 el año que viene, más lo que se renueve este año, o sea, 50 ya en un año. Hay que devolverle 47.500 al fondo en total, que eso está concentrado casi todo en 2022 y 2023, así que sí, ya más o menos estamos... Bueno, muy bien. Eso es una cosa sí. espantosa para la Argentina. ¿Y cómo resolvería el problema Macri si fuera reelecto? Bueno, recortando mucho más los ingresos de los argentinos, bajando más las jubilaciones sin pensiones, bajando más los salarios, reduciendo la inversión pública en salud, reduciendo la inversión pública en educación, mucho más de lo que haya hecho. Ya lo dijo, va a poner primera y va a avanzar en la reforma. Por supuesto. Entonces, hay que evitarlo, ¿por qué? Porque los argentinos no podemos perder el futuro como sociedad. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de reconstruir todo el daño que produjo el macrismo, en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden institucional, en el orden social. Por eso yo creo que el Frente de Todos es la herramienta para resolver este problema. Por una sencilla y elemental razón, porque todos estos temas, incluido el de la deuda externa, lo vamos a tratar, pero siempre pensando en la felicidad del pueblo argentino, en la necesidad de un pueblo con bienestar, con inclusión, etcétera. Tenemos enemigos en frentes muy poderosos. Total. Los fondos de inversión, el Grupo Clarín, un sector del Poder Judicial que opera ya de manera desembosada en favor de estos intereses, pero me parece que tenemos a favor un pueblo al que se le ha caído la venda de los ojos y que tiene muy en claro todas estas cuestiones y al que no van a engañar con estos jueguitos de amenazas, de estigmatizaciones. Seguramente ahora va a venir la estigmatización contra los inmigrantes. Sí, bueno, eso va a estar planteado. Ahora, Leopoldo, en esta configuración política, antes de ir a la causa Dolores, que no hay que olvidarse, y el papel de Pichetto, porque ayer Alberto Fernández, en Mañana Silvestre, dialogábamos con él y dijo, Pichetto quiere asegurarle impunidad a Macri, para eso lo pone de compañero de fórmula. ¿Cómo analizás el papel cada vez más, se enojan algunos radicales, pero dicen que soy muy duro, pero más penoso del radicalismo, porque ya quedan totalmente excluidos de la toma de decisión de este gobierno? Mira, un partido político puede cometer un error. De hecho, todos los partidos políticos algún error a lo largo de su historia han cometido, o más de un error. Pero también puede corregirlo. Lo que no puede hacer un partido político es vivir en el error permanente porque desaparece. Y esto es lo que está ocurriendo con la Unión Cívica Radical, lamentablemente, porque es una tradición política importante en nuestra patria. Vos fijate, para que tengamos un dato contundente de cómo está desapareciendo. Es la primera vez en la historia, desde el nacimiento del radicalismo, estamos hablando de 130 años de historia, es la primera vez que no tiene un representante en la fórmula presidencial, o que no compite por una fórmula presidencial. Es más, por ejemplo, cuando es electo Perón, el radicalismo estaba representado en 2 fórmulas presidenciales, en la Unión Democrática
y el vicepresidente de Perón, Quijano, era un dirigente radical de Corrientes. Alguien dirá, no, pero te equivocás, Leopoldo, porque en la elección de Macri no tuvo candidato. Sí, tuvo un candidato que participó en las PASO, que es Sanz. Claro. Más allá de que yo tengo enormes diferencias. Sí, sí, sí. Es la primera vez que el radicalismo no participa de una fórmula presidencial. Bueno, eso te está indicando cuál es el grado de situación en la que está hoy el partido. A mí me alegra que haya radicales que deciden acompañar a Labaña. ¿Por qué? Bueno, porque al menos se han ido de Cambiemos. También hay muchos radicales que han decidido acompañar la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, porque en última instancia lo que está pasando aquí es que hay un rediseño del sistema político de la Argentina. En la Argentina no existe más el bipartidismo hace tiempo, existe el bifrentismo, donde se juntan los que piensan parecido. Entonces, obviamente, los que son de derecha en el radicalismo se juntan con la fórmula Macri-Pichetto. Y del otro lado hay radicales que creen todavía en la avenida del medio, que acompañan la fórmula de Labaña. Y hay muchos otros que también hoy, desprejuiciados de esto, de que hay peronistas en todos lados, dicen, ¿y por qué no vamos a acompañar la fórmula donde está Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Claro, totalmente. Y esto es lo que está ocurriendo. Y está quedando claramente lo que en algún momento planteaba Néstor Kirchner, un partido de derecha y un partido de centro-izquierda. Obviamente. Porque digo, los dos proyectos de país están muy claros ahora. O sea, nadie se puede equivocar. No, hay dos veredas. La vereda de un proyecto autoritario, excluyente, desapegado de la integración regional, etcétera, como es el de Macri, y la vereda de un proyecto nacional, popular, democrático, donde se nuclea mucha gente. Algunos se definen de centroizquierda, pero no es solo de centroizquierda. Hay muchos radicales, como es nuestro caso, y muchos otros que en estos días están llegando a esta vereda. Hay muchos peronistas, mayoritariamente, pero también hay muchos argentinos que no pertenecen a ningún partido político, ni van a pertenecer en el futuro probablemente, pero que se sienten interpretados por este colectivo político. Total. ¿Y vos creés que la llegada de Pichetto y con esa silla que él ocupa, dijo que no va a renunciar, es para garantizar impunidad y para atacar a Ramos Padilla y la causa del D'Alessio Gay? Mira, se ha desatado una persecución contra Ramos Padilla que está a la vista, recién lo decíamos, el presidente pidiéndole juicio político, sacándolo de la terna para ser juez, el Consejo de la Magistratura que de repente empezó a activar el juicio político. Stornelli tiene muchos amigos y amigas en el Consejo de la Magistratura. Bueno, la investida contra Alejandro Slocker. Bueno, el martes que viene lo llevan para apretarlo, digamos, a los televidentes, que es miembro de la Cámara de Casación, que entre otras cosas está a punto de resolver si sigue Ramos Padilla o no con la causa. Claro, entonces, ¿qué hacen? Lo citan a él, a Slocker, para apretarlo en el martes que viene en el Consejo de la Magistratura. Es toda una cosa repugnante. Por eso digo, hablar de república es una tomadura de pelo y cinismo. Efectivamente, yo creo que lo quieren arrinconar a Ramos Padilla porque, bueno, está llevando adelante una causa que demuestra toda la podredumbre que tiene el poder en la Argentina, ¿no? Vamos a ver, hay que mirar muy de cerca lo que hace Pichetto. Lo cierto es que no podría seguir en esa banca en el Consejo de la Magistratura. Bueno, dicen que el martes el bloque de senadores lo va a sacar. Es que es muy clara la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura, en ese sentido no da lugar a dudas. No es la persona la dueña de ese lugar. Es la institución, en este caso un partido político que designó a través del bloque de senadores a una persona. Y lo mismo ocurre con su presencia en la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Él integra junto con nosotros esa comisión. En ese sentido, allí la decisión la tiene el bloque. El bloque tiene que decir si continúa o no ocupando ese lugar. Vos recordarás infinidad de casos que se han reemplazado diputadas o diputados en las comisiones. Incluso a veces 24 horas antes que se reuniera la comisión, porque el diputado iba a votar de otra manera. Así que bueno, hay que estar pendiente de lo que resuelva el bloque de senadores la semana que viene, al que pertenecía Pichetto. Leopoldo, gracias como siempre. No, al contrario. Muy amable.